Ok, voy a hablarles de este maravilloso y precioso hecho que me ha llevado a concluir el título de este mensaje de hoy, que he titulado Te llamaré Esther. Y te hablo a ti, iglesia, y a todos los que son iglesia del Señor. Te llamaré Esther. Voy a hablarles acerca del final de los tiempos, en lo que un libro particular de la Biblia nos explica lo que sucede y lo que está a punto de pasar en los últimos días. Y este libro del que quiero hablarles, que nos habla de los últimos tiempos, no es precisamente el libro de Apocalipsis. Y sé que muchos de ustedes se pueden sorprender con esto que diré, pero el libro que nos habla del final de la iglesia no es precisamente para mí el libro del Apocalipsis. Y tengo gran expectativa acerca de los que estaremos ministrando, porque recibí un testimonio del Espíritu con esto, y es que va a depender en gran manera lo que ustedes puedan creer de esto que yo voy a decir, pero si lo creen y lo reciben, yo creo que van a pasar hoy más sanidades de las que han podido pasar en días anteriores. Amén. Sin ni siquiera haberlo pedido, ni orado, ni declarado, van a ocurrir. Y esa es mi expectativa. Así que es muy importante para nuestro tiempo en la historia entender esto. Yo me siento muy impresionado acerca de lo que voy a calificar como esta visión espiritual que el Señor Yahweh me ha concedido acerca del libro de los últimos tiempos de la iglesia, y para mí es el libro de Esther, la reina Esther. Y quiero hacerles algunas acotaciones acerca de lo que es no solo el libro, sino la vida de la reina Esther. En el pueblo judío, cuando se habla acerca del Purim y el nombre de Esther es mencionado, muchos quedan perplejos por lo que significa hablar de lo que Dios hizo a través de la reina Esther y cómo el Señor la favoreció ante la presencia del rey Asuero. Y quiero mencionarles lo que significa la fiesta del Purim para que me entiendan un poco mejor. Esta fiesta se celebraba o se celebra, porque algunos todavía lo hacen, anualmente en el mes de Adar, y en los tiempos antiguos se hacía en las ciudades amuralladas especialmente. En esta fiesta se conmemora este milagro relatado en el libro de Esther, en el que el pueblo judío logró sobrevivir al intento de ser aniquilado bajo el mandato del rey persa Asuero, porque había un edicto que no podía ser revocado. Así que todos los judíos normalmente tienen dos nombres, y esto pasa con muchas personas que son del Medio Oriente. Usted los ve y tienen dos nombres, y muchos orientales y asiáticos tienen dos nombres. Y cuando vienen a un país latinoamericano o a un país como el nuestro, generalmente usted ve que adoptan otro nombre porque su nombre tiene un significado muy particular en su propia cultura. Y para los hebreos no fue distinto. La mayoría de los judíos tienen un nombre diferente a su nombre original. Ellos adoptaron un nombre en el país al cual emigraron. No sé si ustedes recuerdan a Daniel y los 3 amigos de Daniel en Babilonia. También tuvieron que usar, en este caso por la imposición del rey, nombres distintos de acuerdo a esas culturas, con un significado muy distinto, por cierto, a sus nombres hebreos y a los significados hebreos. Así que Esther no era el nombre original de la reina que nosotros conocemos, del cual se escribió el libro bíblico llamado Esther. El nombre original de Esther fue usado para dárselo a uno de los mejores hospitales en Jerusalén, en Israel. El hospital Hadassah recibe el nombre de la reina Esther porque en realidad Esther no era el nombre original. Entonces ellos no le iban a colocar Esther al hospital, le colocaron el nombre hebreo original. Hadassah significa
mirto, y es un arbusto de ramas flexibles que tiene una hermosa fragancia y es usado en muchos casos también como perfume. Pero cuando las personas iban a otro país, entonces tomaban otro nombre y no usaban su nombre original para no tener que dar muchas explicaciones. Usted sabe, nos pasa a nosotros a veces cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo se llaman sus hijas? Y nosotros decimos, bueno, tenemos un varón que se llama Misael, otro Isamar, Itaís, Imei, y dice, ¿qué nombres? ¿Son nombres bíblicos? Sí, ¿qué significa? Y la gente comienza siempre a preguntar por los nombres, pero nadie pregunta qué significa Pedro, Juan, no sé, Carlos, Luis. Nadie pregunta eso generalmente, pero siempre los nombres hebreos tienen un significado tan profundo que a la gente le llama la atención y siempre pregunta qué significan esos nombres. Bueno, el nombre Esther era el nombre persa de la reina de la cual estamos hablando, y ese país actualmente es Irán. Así que el nombre persa era Esther, un nombre que viene de la diosa de la fertilidad Ishtar, I-S-H-T-A-R, Ishtar. Así que es cierto que la reina se vestía con, y hablamos de una reina muy particular, estamos hablando de la reina de toda la tierra, en ese momento el imperio más poderoso sobre la tierra, el imperio persa, y la reina de toda la tierra se vestía con ropas paganas, siendo de origen hebreo. Así que lo que quiero decirles también es que no todos sabían que ella tenía origen judío. Eso estaba oculto porque no convenía que se enteraran, pero Dios usó eso también para poder hacer su obra, no solo con Esther, sino también con su pueblo. Y la cosa más interesante de Esther es que cuando usted traduce ese nombre en hebreo, no significa Adasa. Es una palabra hebrea que significa, Esther en hebreo significa escondido. Y esto me dice que hay misterios escondidos, no en el libro, sino en la vida y el propósito de la reina Esther, que nosotros tenemos que descubrir. Y es magnífico, es bello cuando el Señor permite que nosotros podamos escudriñar y podamos, en la dirección del Espíritu, poder ir descubriendo tantas cosas maravillosas que no están a simple vista y que hoy nos van a dar un entendimiento mayor, no de lo que es la Biblia y no de lo que está registrado en la Biblia, sino de nuestro propósito como hijos del Señor, que es a donde quiero que ustedes, por favor, apunten conmigo. Por eso les he dicho que para mí este título es significativo: te llamaré Esther y te declararé tu propósito. Aleluya. Así que veo a Esther como el tipo magnífico de la iglesia gentil en los primeros tiempos. Y digo esto porque en primer orden vemos que Esther tenía ropas paganas. Lo mismo que el pueblo gentil, usted sabe que no tenía esperanzas de ningún tipo con respecto al Señor de toda la tierra. Nadie sabía que Esther estaba conectada con el pueblo judío, nadie se lo imaginaba, nadie lo sabía, eso estaba bien oculto. Así que tú, Esther, iglesia, te hablo a ti, gentil eres, pero estás conectada con el pueblo judío. Tú estás conectada con el pueblo judío. Ve, a esto me refiero. A algunos todavía les cuesta mucho tratar de comprender lo que esto significa. Pero quiero que te lo voy a decir otra vez. Tú, Esther iglesia, estás conectada con el pueblo judío. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque si no entendemos esto de estar conectados con el pueblo judío, literalmente nosotros nos estamos perdiendo el mayor significado de nuestro propósito como pueblo del Señor. Y hablo de nosotros, los que estamos de este lado del mundo. Así que es muy importante entender esto. En segundo lugar, digo que para mí Esther es tipo magnífico de la iglesia gentil, porque Esther era hermosa a la vista del eterno y majestuoso Señor. Iglesia, Esther, tú eres hermosa. Amén. Tal vez no te ves así por todas tus actitudes, a veces algunas cosas inapropiadas que haces, situaciones que vives, pero el Señor te mira y te dice: eres hermosa.
Esther era virgen. Aunque tus pecados, Esther, iglesia, escúchame, aunque tus pecados sean como escarlata, se volverán blancos como la nieve. Y aunque pudiste haber llegado a convertirte en la peor de las prostitutas, Esther, iglesia, por haber aceptado lo que el Mesías hizo por ti, Él no recordará más tus pecados. El Dios de Israel te ha hecho participar de un nuevo y mejor pacto con mejores promesas, Esther, iglesia. Su bondad, su compasión te colocó en una posición de favor y Él puso adentro de ti su propósito para que puedas disfrutar de su plenitud. Así que para mí Esther es tipo magnífico de la iglesia gentil, porque además Esther era joven. Quiero que sepas que en la eternidad no hay tiempo. Yo te quiero decir, Esther, iglesia, deja de mirar ya el tiempo de la tierra. Deja de estar tan consciente de tu tiempo humano. Enfócate más en el cielo. Porque muchas veces te estás viendo, Esther, iglesia, y te estás viendo en el espejo y dices, ya estoy vieja, ya tengo canas, ya no tengo la misma fuerza, ya estoy así o asado, ya me siento de esta manera. Pero escúchame, Esther, iglesia, en la eternidad no hay tiempo. Y es donde Dios quiere que nos movamos, aprendamos a movernos en una dimensión eternal para poder glorificarlo. Entonces lo siguiente es porque Esther tenía un llamado, una tarea asignada por el Todopoderoso. Su tarea fue ser la única que podía ir ante el rey Asuero a nombre del pueblo judío. Nadie más tenía ese privilegio, nadie más podía haberlo hecho. Esa fue su asignación. Ella tenía un llamado. Esther tenía una clave para escuchar la voz de Dios. Y el Señor quiere que tú, Esther, iglesia, tengas esa misma clave sobrenatural para oír al Señor. Descúbrela. Tal vez la descubras mientras te sigo hablando. Esther era cubierta con aceite de mirra y la tuvieron en perfume por un año. La planta de mirto es amarga por fuera, pero se dice que cuando ella es aplastada es dulce por dentro. Y te tengo una palabra, Esther, iglesia, de parte del Señor. Esther, iglesia, el Señor te dice, te han aplastado por mucho tiempo, pero no durará mucho el lloro, porque te he enviado mi gozo y mi restauración. Yo se los dije, no se distraigan con los que no dicen amén, porque esto no es para todos, y ya les voy a explicar por qué. Es como las 5 vírgenes sabias y las 5 insensatas. Las 10 fueron llamadas a estar vigilantes. ¿Me está siguiendo? Pero solo 5 vigilaron. Solo 5 tenían aceite en sus depósitos. Las sabias tenían mucho aceite. En el libro de Esther, capítulo 1, verso 8 dice: todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros, y se los leo en la Nueva Versión Internacional, los camareros habían recibido instrucciones del mismo rey de servir a cada uno lo que deseara. Y esto es lo mismo que el Señor, nuestro Rey y Dios eterno, nos ha ofrecido. Podemos beber del Espíritu Santo todo cuanto deseemos. Podemos estar tan llenos de Dios como queramos, pero no todos tienen ese deseo apasionado por hacerlo. Por eso digo que no es que la gente sea especial. Se trata de un Dios que es más que especial. Es asombrosamente extraordinario. Y aunque la gente no entiende a ese Dios asombrosamente extraordinario, Dios ha puesto hambre de Él en muchas personas, aunque no lo conocen. Así que depende de ti, Esther, iglesia. Sí, depende de ti, de cuánto quieres absorber del Espíritu Santo, porque no hay límites, te dice el Señor. No es que te limita a alguien, no hay límites. Se trata, es algo entre el Señor y tú. Y si tú no tienes más, es porque tú no has querido más. Si tú tienes poco, es porque te has conformado con lo poco. Un día recibiste un poquito y dijiste, qué maravilloso, me quedo con esto.
Pero Él le ha dado orden para que todo el que desee, como lo desee, le sea dado. ¡Aleluya! Si deseas mucho, te será dado mucho. Si deseas poco, te será dado poco. El Señor ha profetizado que habrá un derramamiento del Espíritu Santo en el pueblo judío y en el pueblo gentil, porque el pueblo gentil está conectado al pueblo judío. Y yo sé que la Biblia habla y el apóstol Pablo utilizó ese lenguaje, y qué bueno que Pablo lo haya utilizado para hacernos entender lo que esto significaba o significa. Los gentiles y los judíos, y cómo Dios hizo de ambos pueblos un solo pueblo, redimido, santificado. Pero una vez nosotros ya estando en el Señor, no deberíamos considerarnos gentiles, sino adoptar la ciudadanía de Israel. Ese es nuestro mayor privilegio, porque aunque no hayamos nacido allá, somos israelitas. Yo sé que esto no es fácil para una mente tan condicionada, pero escúcheme, porque usted hoy tiene la oportunidad de dar un paso agigantado en su vida en el Señor. Así que el Señor dijo: no es con ejército, no es con esfuerzo humano, tú no lo puedes lograr, yo no lo puedo lograr, si es con mi Santo Espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. Pero hay un misterio denominado la plenitud de los gentiles. ¿Cuántos han leído eso? Y muchos piensan que eso se refiere al hecho o que eso encierra la conversión del primer gentil y del último gentil, que esa es la plenitud. Muchos piensan eso, pero no es así. Si buscas la palabra plenitud en el griego, te das cuenta que plenitud en griego, estoy diciendo en griego, significa madurez. Y lo que quiere decir es que cuando los gentiles estén maduros, esto se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y se los voy a citar y se los voy a leer. Lucas capítulo 21, es la primera cita que les quiero dar. Lucas 21, verso 24, voy a leérselos en la Nueva Versión Internacional. Dice que ellos... Voy a hablar así para que me comprendan, porque si digo, dice que nosotros, el pueblo judío, tal vez algunos van a decir, no, por favor, pero tampoco así. Entonces voy a decirlo así para que me entiendan, por las mentes débiles. Dice aquí, Lucas 21, 24, que ellos, el pueblo judío, caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Y les quiero agregar esta explicación. Eso ya pasó. Eso fue lo que pasó. Los gentiles pisotearán a Israel, y eso también pasó. Hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos, es decir, para los gentiles. Ahora, cuando miras a Jerusalén en posesión judía, porque es como está en este momento, ahora los judíos tienen a Jerusalén bajo su autoridad y posesión. Yo quiero formularte esta interrogante: ¿qué nos está diciendo el Mesías? El Mesías nos está diciendo que los tiempos de los gentiles se cumplieron, y esto es muy profético, y que es hora de que tú, estéril iglesia, madures. De otra forma, ocurrirán varios eventos y Dios tendrá que traer un juicio sobre esta parte de la iglesia. Escúcheme bien. El segundo lugar en donde se menciona está en Romanos 11:25, y esto tienes que entenderlo. El pueblo judío está bajo juicio. Y como resultado de eso, usted puede leer algo allí en Deuteronomio 28, como resultado de eso, el pueblo judío fue esparcido por toda la tierra, y a donde quiera que fueran, serían perseguidos. Pero llegaría el tiempo en que se formaría una nación en un solo día, el 14 de mayo de 1948. Se constituyó el Estado de Israel. ¿Y sabe lo que hicieron las Naciones Unidas?
Le dieron a Israel, mire, Dios, yo digo que Dios es extraordinario. Le dieron a Israel, las Naciones Unidas le dieron a Israel una delimitación de tierra. Le dijeron, ustedes van a poseer esta proporción de tierra y aquí se van a constituir como nación. Así que cuando se hable de ustedes como nación, se dirá que ustedes son propietarios de tantos kilómetros cuadrados de tierra. Esta es su tierra como nación. Pero cuando una vez ellos fueron constituidos nación y se proclamó al Estado de Israel como una nación, inmediatamente hubo una coalición de naciones del mundo árabe, Egipto, Irán, Irak, bueno, y estas naciones que hicieron, inmediatamente fueron a atacar a Israel para sacar a Israel. Imagínense usted. Pero ¿sabe qué? Ellos no se esperaban que Israel estaba preparada. Israel no solo pudo repeler al ataque, sino que además avanzó en territorio y poseyó mucho más de lo que las Naciones Unidas le habían concedido. Y por eso hay una guerra, porque Israel conquistó unos territorios que hoy en día se denominan los territorios árabes ocupados, la Franja de Gaza, y siguen en esa pelea. Pero Israel dice, no, ustedes quisieron quitarnos nuestras tierras, yo ahora no me muevo de aquí. ¿Me está siguiendo? Así que leamos Romanos 11:25. Dice, lo leo en la Reina Valera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. En otras palabras, mira, Esther, iglesia, deja de ser ignorante. Es lo que básicamente Dios le está diciendo a la iglesia. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En parte significa que algunos judíos conocen al Mesías, pero otros no. Otros siguen endurecidos, dogmáticos, cerrados, pero no significa que están perdidos. Escuche, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que los gentiles hayan madurado. Amén. Algunos creyentes gentiles son maduros y otros son bebés. La mayoría de los creyentes gentiles en el mundo son bebés. ¿Sabes algo? Cuando las escamas espirituales se caigan de los ojos de muchos judíos, es porque los gentiles han entrado en su plenitud. Mira la trascendencia de la madurez de los gentiles. Mira la trascendencia. Si no maduramos, los gentiles seguirán endurecidos, enceguecidos. Así que Dios le está diciendo hoy a la iglesia: madura. Madura, porque de lo contrario estás retrasando la salvación de mucho pueblo judío. En otras palabras, estás estorbando para que muchos judíos conozcan al Mesías. Madura, iglesia gentil. Si esto lo pudiéramos lograr con un amén, Dios estaría feliz. Pero tenemos que trabajar en el carácter, en la conducta, en el comportamiento, en las disciplinas, en la voluntad. Tenemos que trabajar en las costumbres y en los malos hábitos, en la independencia, en la soberbia, en todos los sentimientos. El profeta Isaías dice en el capítulo 27, verso 6, se los leo en la Reina Valera: días vendrán cuando Jacob, en otras palabras, los descendientes de Israel, echen raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Imagínense ustedes. Y la faz del mundo llenará de fruto. Eso lo va a hacer Israel, porque Dios le ha dicho a su pueblo que así será. Y qué bueno que lo creamos. Pero eso no va a ocurrir solo porque lo creamos, sino porque actuemos en el marco profético de cada palabra que Dios ha declarado para su pueblo. Tenemos que actuar, tenemos que movernos. Escúchame, cuando esas personas judías conozcan al Mesías, esos que aún no le conocen, lo conozcan, serán la peor pesadilla del diablo, porque ellos serán los apóstoles Pablo de los tiempos modernos. Esas personas judías van a poner al mundo de cabeza.
Si ya lo tienen sin predicar a Cristo. Imagínate cuando prediquen a Cristo. Hay una unción en el pueblo judío muy especial, lo creas o no. Porque los dones y el llamamiento de Dios para Israel son irrevocables. Dios se lo dio a su pueblo y le dijo a su pueblo: no importa lo que hagas, yo le prometí a Abraham, le prometí a Isaac, le prometí a Jacob que esto sería así y no lo revoco. Amén. Así que Dios siempre hará lo que quiera hacer con su pueblo. Por eso es su pueblo. Israel es una nación favorecida por el gran yo soy, con grandes científicos, con grandes industrias y con gran tecnología. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 12:11, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo dice, miren lo que dice el apóstol Pablo: pero si su transgresión, yo lo voy a leer así, pero si su caída ha enriquecido al mundo, está hablando de Israel, imagínense ustedes, dice, si su caída ha enriquecido al mundo, miren lo que dice Dios de Israel: si habiendo tropezado enriqueció al mundo, si, es decir, dice aquí el texto, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, escuche, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? ¡Aleluya! Poderoso. Hoy me preguntó mi hija Itaí: papi, ¿de qué vas a hablar? Le dije: hija, algo que aprendí en estos días. Me encanta cuando Dios me enseña tanto. A veces me enseña poco porque sabe que no tengo la capacidad de aprender tanto. Pero hoy creo que en estos días creo que aprendí mucho con esto. Hace días vengo diciéndoles: el Mesías es judío. Escúcheme. Si los judíos no fuesen rechazado al Mesías, nosotros los gentiles jamás hubiésemos sido favorecidos por la gracia de la salvación de nuestro Señor y Padre Celestial, y nunca hubiésemos sido injertados en el pueblo judío. Si fuimos beneficiados porque los judíos rechazaron al Mesías, imagínense cómo nos beneficiará el hecho cuando los judíos que no lo han reconocido lo reconozcan. ¡Aleluya! ¿Sabe qué me dijo el Señor? Les daré a los gentiles mayor favor. Mayor favor. Así que el mayor favor es que va a venir una avalancha de milagros poderosas. Desde el mismo Israel veremos cosas extraordinarias que los gentiles no nos hemos atrevido a hacer, y los judíos que se convertirán lo van a hacer. Se va a liberar literalmente vida de entre los muertos. Creo que en algunos lugares acontecerá que las personas que están siendo llevadas al cementerio se rehusarán a morir porque escucharán el llamado del Rey y tendrán que levantarse en medio de las caravanas, y algunos saldrán de las tumbas literalmente. No por ser zombies, sino por ser resucitados por el poder del Señor. Escúcheme esto. Usted sabe que los musulmanes dicen que tienen un Dios y lo llaman Alá. Y yo quiero que me entienda lo que voy a decir. Y los cristianos, que no somos nosotros. ¿Quién es cristiano aquí? ¿Quién es cristiano aquí? Quiero predicarle el evangelio para que se convierta a Cristo. Los cristianos, no nosotros, los cristianos. Todos aquellos que se creen cristianos, pero que no conocen al Dios verdadero, y yo me refiero a los que son idólatras, a todos los que son pecadores empedernidos, a todos los que son desviados de carácter, que obedecen a Satanás y no al Dios eterno. Ellos también dicen que tienen un Dios, y ahora sí lo voy a decir como debo decirlo y como debemos decirlo nosotros.
Pero nosotros los judíos también decimos que tenemos un Dios. Ahora, el punto es que no hay 3 dioses, ni 10 dioses, ni 100 dioses, ni miles de dioses. La Torá dice que hay un solo Dios. Y en Éxodo 23 el Señor mandó diciendo: no tendrás otros dioses además de mí. ¿Y saben cuál es su nombre para siempre? Su nombre eterno es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este, dijo el Señor, es mi nombre por todas las generaciones. Amén. Usted lo puede encontrar en Éxodo 3:15, léalo cuando pueda. Este es mi nombre por todas las generaciones. Así que cuando usted quiera llamar a Dios por un nombre muy personal, dígale: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque ese es su nombre eterno. Ahora, ¿cómo puede haber un Mesías para los musulmanes? ¿Cómo puede haber un Mesías además para los cristianos y un Mesías para nosotros los judíos? ¿Cuántos son judíos aquí? Levántame la mano los judíos. Y le da mucho gozo, ¿no? Alabado sea el Rey. Levántame la mano los judíos. Yo sé que algunos lo hacen así porque dicen: y si no lo hago me va a decir algo ahí. No, pero yo lo voy a salvar hoy de la ignorancia y del pecado. Aleluya. Otra vez, ¿cómo puede haber entonces un Mesías para los musulmanes, para los cristianos y para nosotros los judíos? No hay muchos Mesías. Hay un solo Mesías. Hay un solo Dios, y ese Dios como Mesías dijo: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Mesías. Y les tengo una noticia que a mí me enorgullece decir: ese único, verdadero y solo Mesías es judío. No nació en otro país, no nació en otra parte, es judío. Escúcheme, el nombre de ese Mesías es Yeshua. Ese es su nombre humano, y su nombre divino es Gran Yo Soy. Yo sé que es Yo Soy, pero no me gusta decirlo Yo Soy, me gusta agregarle el Gran Yo Soy porque Él es grande y eterno. Así que lo mismo pasó en Persia, y lo que pasó en Persia va a pasar en el mundo. Aleluya. Nada ni nadie podrá acabar con el pueblo de Dios. No hay naciones en el mundo que puedan acabar con el pueblo del Señor. Ni Egipto, ni Irán, ni ningún país en el mundo. Y aquellos que han querido ir en contra del pueblo de Dios les ha ido mal y les irá mal siempre. ¿Y por qué no dicen amén si son judíos? Ven, yo los agarro pillados siempre. ¿Usted es judío? ¿Y por qué no dice amén? El que habla mal de Israel le va a ir mal. Todo lo contrario. Cada vez que haya alguien en algún país que quiera ir contra su pueblo Israel, lo que Dios va a hacer, lo que el Omnipotente hará con su pueblo, es que lo multiplicará más. Y lo hará crecer más. Y le dará más poder y más sabiduría en las naciones. Como dice Esther capítulo 8, anótelo allí y búsquelo si puede. Verso 17, voy a leer la segunda parte de este verso. Eso es lo que dice allí Esther, que el pueblo del Señor se multiplicará. Y se multiplicará no porque ellos engendren más hijos, específicamente hablando humanamente, biológicamente, no, sino por la gracia del Señor que va a hacer que muchos se vuelvan pueblo del Señor. Escuche, Esther 8:17, la segunda parte dice, Reina Valera: y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muchos se hacían judíos después que fueron libres, y había gozo y celebración porque el perverso había caído en su propia horca, allí fue ahorcado. Todos celebraban y había tanta gracia y favor sobre el pueblo de Dios que aún los extranjeros querían hacerse judíos. Aleluya. Nosotros no quisimos
Pero al padre de los judíos le plació llamarnos y hacernos judíos. Yo le pido al Espíritu Santo que se los revele, para que no sigan mi emoción, sino se unan a mi convicción. El avivamiento se dio entre los gentiles en Persia cuando el pueblo judío fue salvado y perdonado. El profeta Amós dice en el capítulo 9, verso 13, él habla de la restauración del tabernáculo de David, y quiero que me escuche. La palabra tabernáculo se traduce como casa o familia. ¿Y quién es la familia de David? El pueblo judío. El pueblo judío. Alguien diga, yo. Ay, no. Por favor. Cuando el pueblo judío sea restaurado, es porque los gentiles han llegado a su plenitud. La ceguera en los ojos del pueblo judío está por llegar a su fin, porque Dios está hablando a su pueblo gentil y les está diciendo: despierten, maduren, despierten, maduren, despierten, maduren. Y Dios sabe quiénes son suyos. Dios lo sabe. El Señor sabe quiénes son suyos y quiénes dicen ser y la verdad es que no lo son. Él sabe. Así que no espere usted ver a mucha gente levantada en la madurez del Espíritu Santo. Dios siempre habla de un remanente. En algún momento le voy a hablar de este remanente profético. Y como la ceguera de los judíos está por llegar a su fin, el profeta Amós dice que el Señor ha profetizado que vienen días en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden cosecharse. En otras palabras, ¿esto qué significa? Escúcheme. Esto nunca se ha visto, jamás se ha visto. Pero le explico este escenario profético. Los gentiles harán filas cuando el pueblo judío se vuelva a aquello que fue creado para hacer. Cuando el pueblo judío vuelva a su llamado profético, nosotros, por no haber tomado la posición que el Padre nos ha pedido, tendremos que estar haciendo filas esperando, porque ellos estarán primero. Y es lo que dice Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 1, versículo 13, 14, 15 y 16. Primero los judíos, después los gentiles. Por eso es que cuando usted se siente gentil, usted está en segundo lugar, usted está en la cola. Cuando usted dice: no, yo no soy ningún gentil, si yo fui injertado, yo dejé de ser gentil, ahora soy tanto como aquellos, tengo el mismo derecho. Por eso el apóstol Pablo dice que basándonos en esta verdad, no nos enorgullezcamos porque Israel cayó, sino que tengamos cuidado con eso, porque un día Israel será levantado. Pero lo que quiero decir es que tengamos la convicción y el valor de apropiarnos del mismo derecho que tienen ellos, sin caer en la vanagloria por la caída que ellos han tenido, por la desviación que ellos tuvieron. Escúcheme, la palabra judío viene de la palabra hebrea Yehuda. Se lo deletreo así con Y-E-H-U-D-A. La H suena como J. La palabra judío viene de la palabra hebrea Yehuda, que significa un adorador de Dios. Por eso cuando yo le digo judío, no le estoy diciendo a usted que usted es de Israel. Entiéndame ahora lo que le digo. ¿Cuántos son judíos? Amén. Ay, ahora lo dijeron con mayor ego. Claro, yo soy un adorador de Dios. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, no, pero es que necesito conectarme con esa ciudadanía. De lo contrario, estaré separado de ellos. Y aquello que Dios dijo de que de los dos ha hecho uno solo, para mí no es una realidad, porque no lo vivo. ¿Por qué? Porque no entiendo a mis hermanos de allá. ¿Cuántos han leído, entienden y estudian de ellos? ¿Cuántos oran por ellos? ¿Por qué estamos separados? Porque no nos apropiamos de la ciudadanía y no creemos que estos días me emocioné. Estábamos en un lugar y yo le pregunté a la señora: ¿ustedes son judíos? Y se sorprendió y me dijo: no. Yo estaba tan emocionado que si me decía así, le quería saludar con mucho cariño. De verdad que sí, estaba muy emocionado.
¿Por qué? Porque he entendido no solo a orar por los judíos, por el pueblo de Israel, como que si fuera una nación por la cual Dios me está diciendo, ora. Es como que si Dios me dijera, ora por China. No, no es así. Mi familia, mis hermanos, mi sangre, mi ciudadanía, a ellos tengo mucho que agradecerles. Tal vez si algún día tengamos que hablar con algún judío maduro, le digamos gracias por haber fallado y rechazado al Mesías. Y si es maduro entenderá y dirá, qué bueno. Y daremos la gloria al Señor. Así que ¿cuántos judíos hay aquí? Amén. Por eso es que usted déjese de ser tan venezolano o tan colombiano o tan latino. ¿Cuántos se ofenden por esto, no? ¿Sabes lo que significa antisemitismo? ¿Cuántos saben lo que significa antisemitismo? Se los voy a explicar. Antisemitismo es la tendencia o la actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos. En otras palabras, las personas antisemitas cuando ven un judío o saben de un grupo judío o de una comunidad judía, los ofenden, los gritan, los escupen, hablan mal de ellos, los quieren agredir, los quieren robar, les quieren dañar todo. Es un ataque continuo, psicológico, físico, de toda clase. Pregunto, ¿por qué es tan fuerte el antisemitismo en nuestros días? Es fuerte porque el diablo sabe que su peor pesadilla es cuando el pueblo judío entre a su destino profético. Cuando el pueblo judío despierte, el diablo tendrá que esconderse. Porque nadie conoce mejor al Mesías que los judíos. Y usted y yo tenemos la misma probabilidad espiritual. El problema nuestro es que todavía somos demasiado latinos. No entiendo, no comprendo, no me adapto, no me gusta, no sé, así soy yo. Esas son nuestras barreras. Esos son nuestros conflictos. Ahora, si usted me reconoció hoy que usted es judío, judía, bueno, usted tiene que aprender toda esa cultura. Toda esa cultura. No la cultura que ellos practican como nación, la cultura que está aquí, que Dios les ha establecido, porque usted sabe que hoy en día hay muchos de ellos que tienen ritos y rituales y que practican mucha religiosidad. Así que usted tiene que cambiar muchas cosas, pero muchísimas cosas. A los que no les gustan los cambios, hoy los estamos enfrentando a cambios de mayor grado. Costumbres familiares, hábitos laborales, cosas conyugales, situaciones espirituales, emocionales, hábitos alimenticios. Y usted dice, ¿hasta allá? Ah, bueno, pero no me dijo que es judío o qué. ¿Ah? ¿Se da cuenta que nosotros, amén para todo lo espiritual? Ahora nadie me dice amén. Amén. Bueno, ¿son judíos o qué? Amén. Bueno, vamos a ver a mucha gente en la línea, a mucha gente más próspera. De verdad que sí, porque todos los judíos prosperan donde van. Vamos a ver grandes negocios, sabiduría, científicos en la iglesia. Esto va a ser maravilloso. ¿Ah? Familias consolidadas, matrimonios felices, hijos sanos. Entonces, ¿por qué el antisemitismo es tan fuerte? Les dije, porque el diablo sabe que cuando los judíos se levanten, incluyéndonos, su fin está mucho más cerca. Por eso el diablo intenta matar a todos los judíos que pueda.
a los que se conocen como judíos en todo el mundo y a los judíos injertos en Israel también. El diablo intenta acabar con todos nosotros, con la nación de Israel, del Estado de Israel. Escuche, quiero que me acompañe al libro de Esther, capítulo 6. Quiero que escuche y lea conmigo esto que es muy poderoso. Ustedes se acuerdan que el que quería destruir a Israel, a los judíos en Persia era Amán, ¿se acuerdan? Que él quiso engañar o engañó al rey para que firmara un edicto para destruir al pueblo judío. Y entonces cuando Esther, por su tío Mardoqueo, le da conciencia de cuál es la situación, de cuál es la realidad de la situación, ella habla con el rey y le dice, bueno, está bien, se pueden defender. Y los judíos se defendieron. Mire lo que dice la mujer de Amán. Esta mujer entendió bien a los judíos, los entendió perfectamente, perfectamente. Mire lo que dice Esther capítulo 6, verso 13, segunda parte. Mire, esta mujer es extraordinaria. Esto fue lo que ella dijo. Le dijo a su marido, ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, yo se los leo en la Nueva Traducción del Viviente. Repito, ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Amén. ¿Cuántos judíos hay aquí? Amén. Todo el que se levante contra ti le va a ir mal. Aleluya. No porque seas evangélico ni cristiano como alguna vez te creíste. No, eso no sirve para nada. Sino porque te creas parte del mismo pueblo al cual Dios le ha prometido que nada ni nadie los dañará. ¿Me está siguiendo? Uy, esto es muy fuerte. Yo sé que es muy fuerte para la mente religiosa. Pero el llamado del Señor es a madurar, a madurar. ¿Hasta cuándo van a querer seguir siendo evangélicos y cristianos? Si Dios quisiera que ustedes adoptaran una ciudadanía en la tierra, es la de Israel. Aleluya. Y leímos allí que muchos se hicieron judíos. Nosotros no nos hicimos, a nosotros nos hicieron. Nos llamaron y nos dieron el privilegio de serlo. Gloria, gloria, Señor. Disfrútelo. Gracias, Padre amado. Ahora, ¿hay antisemitismo? Sí, cuando usted diga yo soy judío. Así. Mira, ese señor de ahí es judío. Así es la cosa. Entenderemos más a nuestros hermanos, todo lo que ellos sufren en todas las naciones. Y eso nos inclinará a orar mucho más por ellos. Y le digo a todos los que odian a los judíos, los que odian a los judíos se arruinarán por completo. No prevalecerán. Fallarán, se arruinarán y perderán la vida. Todos los que los odian a los judíos. No porque yo quiera que así sea, sino porque esta es la voluntad del Dios de los judíos, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Así que cuando los gentiles maduren en el Mesías, ojo, no es una madurez psicológica, no es una madurez emocional. Cuando los gentiles maduren en el Mesías, los judíos serán levantados. No, yo no sé qué les pasa. ¿No me están oyendo? ¿Están aquí o no? ¿Qué crees que pasa? ¿Ah? Entonces son maleducados, porque dicen que no me escuchan. Son maleducados, hay que escuchar al que está hablando. ¿Ah?
Escúcheme, otra vez. Cuando los gentiles maduren en el Mesías, no en la relación conyugal, no en el trabajo, no en el ministerio, no en otra cosa, en el Mesías. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Ser como Él. Cuando los gentiles maduren en el Mesías, cuando se unan, cuando nos vamos, nos alineemos con Él, pensemos como Él. Mire, nosotros no nos podemos unir a Él si Él no nos los concede. Él ya nos unió. Ve que estamos a veces extemporáneos. Mire, dice que Él hizo de los dos pueblos un solo pueblo. Ya lo hizo. ¿Qué significa madurar en el Mesías? Pues adoptar todo el carácter que implica el ser, no lo que yo creo o pensaba que era, sino lo que el mayor de todos me está diciendo que soy. Decir que soy judío es lo mismo a decir que soy hijo de Dios. Es el valor de la misma moneda, por decírselo de alguna forma. Por eso es cuando usted dice evangélico, pregúntele a un judío si es evangélico, pregúntele, ¿qué le va a decir? Pregúntele a un judío si es cristiano, ¿qué le va a decir? ¿Y por qué usted sí dice yo soy cristiano evangélico? Porque nos han enseñado, bueno, eso nos lo enseñaron hace muchos años. Entonces, claro, tratamos nosotros de enseñarles y reorientarles y algunos se resisten. Porque el hecho de que nosotros aceptemos que hemos sido hechos parte del pueblo del Señor implica que nosotros adoptemos todo lo mismo que ellos hacen. Desde el punto de vista correcto me refiero. Y voy a insistir en esto cuando estemos hablando acerca de estas cosas, porque ellos viven muy diferentes a nosotros en todos los sentidos. En todos los sentidos. Viven muy diferente. Temen al Señor. Quieren honrar al Señor. Creen en el Señor. Invocan al Señor. Son fieles al servicio y al congregarse para glorificar al Señor. No hacen planes el día que hay que glorificar al Señor. No están haciendo otro tipo de cosas cuando deben honrar al Señor. No se prestan para mentiras, ni para manipulaciones, ni para engaños, ni para cosas fraudulentas, porque temen al Señor. Porque ellos saben que su prosperidad no depende de los buenos o malos negocios. Su prosperidad depende de su conducta irreprensible delante del Señor. Su felicidad no depende de lo que le diga el uno o el otro a las noticias, sino del propósito que el Señor ha tenido y tiene. Entonces ese tipo de actitud y convicción nos pone en otro plano. Cuando los gentiles maduren en el Mesías, los judíos serán levantados. Yo quiero ver al pueblo judío levantado. De verdad que sí, hoy más que nunca lo deseo. Deseo verlos. Deseo honrarlos. Quisiera encontrarme con uno en cada esquina. Sería tan lindo. Tal vez no me entiendan, pero un día lo van a desear tanto como yo. Amén, así es, así es. De verdad que sí. En estos días leí una información del primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Cuántas noticias escuchan ustedes de sus hermanos los israelitas y del pueblo de Israel? ¿Cuántas noticias están pendientes? ¿Ve? No, ahora entonces esto implica que usted tiene que estar más pendiente de su pueblo Israel. Todo lo que se diga, el primer ministro Benjamín, usted no sé, ¿quién es Benjamín Netanyahu? ¿Quién es ese? No sé quién es. No, usted tiene que saber quién está legislando en el nombre del Señor al pueblo. Tiene que saberlo.
Tiene que saber cuántas ciudades hay en Israel, cuál es su población, cuántos están afuera y cuántos están en el territorio. Tiene que saber cuáles son los enemigos que siempre la asedian. ¿Por qué? Porque esto es información para orar, para interceder, para declarar la palabra del Señor. Aunque si usted no ora, ni yo tampoco, Dios va a cumplir su palabra, pero es bueno que seamos parte de esto, porque también recibiremos recompensa con ellos. Así que, Esther, iglesia, te digo esto. Como le dijo Mardoqueo a su sobrina Esther, hoy te lo digo, Esther, iglesia, tal vez en un carácter más de tío que de apóstol. Te digo, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esther, iglesia, el mayor movimiento del Espíritu de Dios está a punto de llegar a la tierra. Esther, iglesia, ¿vas a ser parte de esto? Sí. Levántate entonces por tu nación. ¿Cuál es tu nación? ¿Cuál es tu nación? ¿Cuál es tu nación? Yo me siento muy contento, ¿saben? Es como que se sintiera Dios muy cerca, aquí al ladito. Necesitamos favorecer mucho más con nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra oración a nuestros hermanos del pueblo de Israel, del Estado de Israel. Y Dios espera, Esther, iglesia, que tengas el valor para entrar a donde tengas que entrar, aunque tu vida esté en peligro. Porque no se trata de ti, se trata del Señor y del plan que Él tiene contigo. El plan que Él tiene contigo y conmigo es mayor a que nosotros estemos bien, que tengamos unción y poder para ministrar sanidad, liberación, restauración y redarguir los corazones pecadores. El plan que Dios tiene contigo y conmigo es mucho más a ser felices, a tener un buen hogar, a tener hijos extraordinarios, profesionales, que teman al Señor. No, 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 el plan del Señor es mucho más que eso. El plan del Señor es mucho más que tener generaciones benditas. El plan de Dios tiene que ver con un pueblo entero, con una nación que Él quiere engrandecer en toda la tierra. Porque llegó el tiempo, ya llegó el tiempo, y el Señor levantará a su pueblo, se glorificará, y todos los enemigos del pueblo del Señor perecerán, todos perecerán. Todos perecerán. Así que usted tenga cuidado de no hablar mal de los hijos de Israel, y no hable mal de nosotros, que también somos judíos, el pueblo del Señor. No hable mal, porque muchos males hay sobre la tierra en la vida de aquellos que nos han menospreciado y nos han rechazado. Y es cierto, sentirse uno con la convicción de este privilegio le hace que a otros nos vean como orgullosos, arrogantes. Pero es que somos privilegiados. ¿Y saben qué? Por eso es que los judíos, ellos han hecho algo desde hace mucho tiempo, por el mismo antisemitismo.
generan una cultura de provisión y negocios entre ellos mismos. ¿Para qué? Para cuidarse unos a otros. No solo para ayudarse, para cuidarse. Porque cuando hay uno entre ellos que tiene malas intenciones, pues no lo cuidan, lo exponen. ¿Por qué? Porque hay algo mucho mayor que los vínculos emocionales, culturales o familiares, y es el Señor. Por eso en los tiempos de Moisés, Dios había ordenado que los padres aún llevaran a sus hijos rebeldes ante las autoridades, y no era que los iban a reprender ni a meter preso. Muchos de estos hijos fueron llevados a morir por haber deshonrado a sus padres, siendo hebreos y todo lo demás. Pero no hay nada que deshonre más al Señor que negar que somos sus hijos. Y lo negamos no porque lo decimos, lo negamos cuando nos comportamos como hijos de Satanás. Y todo el que se comporta como un hijo de Satanás practica el pecado, y la paga del pecado es muerte. Así que es lo mismo. ¿Cuántos judíos hay aquí? Practique la cultura. Cambie algunas cosas que ya no tienen nada que ver con usted. Le voy a decir una que a usted le va a golpear. Bendición, mami. Bendición, papi. Bendición, tío. Yo escucho a algunos de ustedes a veces que los sobrinos le dicen bendición, tío. Sean honestos con ustedes mismos. No podemos tener dos señores. Sean honestos con ustedes mismos. O somos o no somos. ¿Quiere que le diga otra? Dios te bendiga. ¿A dónde los estoy empujando? ¿Ah? ¿A dónde? A la plenitud. A la plenitud. Porque los confronto con cosas que no deben ser. ¿Quiere que le diga otra? Dígame usted una. ¿Usted? Dígame una. ¿Ah? ¿Cómo? Cierto. Bueno, hay unos que están en esa etapa todavía, y puede ser que sea para ellos. Que Dios te cuide. El Día de las Madres, el Día del Amor y la Amistad. No sé, sí, celebrar las fiestas del mundo, del sistema. Carnaval, Semana Santa, no por las Pascuas, Por eso. no por las Pascuas, sino por matar a Jesús. Porque como les encanta matar a Jesús todos los años. Sistema babilónico. Le encanta verlo sufrir, le encanta no bajarlo de la cruz. Si lo bajan de la cruz, pueden decir. Bueno, dígame otra. Por allá atrás, dígame alguna. En los hábitos alimenticios no ligan la carne con los lácteos. Ellos comen hierbas amargas. ¿Cuántos conocen la dieta de nuestros hermanos judíos? ¿Ve? ¿Por qué no se ha interesado? Claro, porque no sabía que usted era judío. Entonces usted dice, bueno, voy a comenzar a prepararme en esto. Voy a comenzar ahora a buscar esas dietas. Voy a comprar hierbas amargas, panes sin levaduras, ese tipo de cosas. ¿Ah? ¿Qué dice David? No, el pan de, ¿cómo se llama el pan? El pan árabe, sí. Ellos ahorita se están preparando
para la fiesta que viene ahorita, que es la fiesta de la expiación, ¿sí? de la esclavitud a la libertad, es decir, que han salido de Egipto, que salieron de Egipto, ¿no? Estamos ya hoy, entramos a Nisan, hoy, Nisan, estamos en el mes de Nisan, y es primero de Nisan. Ya pasó, hasta ayer, ¿no? Hoy es primero de Nisan, y ellos se preparan dentro de 2 semanas más o menos, empiezan a preparar la casa la limpian desde arriba hasta abajo, y entonces sacan todo lo que es productos animales, lo sacan de su casa y la limpian, y hasta ellos se preparan en su estómago y todo su ser para poder recibir y comer lo que ellos, claro, nuestra Pascua es Jesucristo, ¿sí? Pero hay unos hábitos muy importantes que ellos tienen, de por qué no tomar, ¿sí? Pero ellos se están preparando ahorita porque van a celebrar semana con 8 días, que es el día de la expiación, pues salen de la esclavitud. Bueno, le dije el otro día que le voy a hablar sobre las fiestas del Señor, que no son las fiestas de Israel. Algunos dicen, no, son las fiestas de Israel. No son las fiestas de Israel, son las fiestas del Señor. Y bueno, le voy a adelantar algo. Voy a comenzar a hablarle de esto probablemente el domingo. He estado ya ordenando algunas ideas. Hay 7 fiestas, y de esas 7 fiestas nosotros no tenemos que practicarlas todas, pero sí tenemos que practicar algunas de ellas. Tenemos que experimentarlas porque es parte de lo que nos corresponde a nosotros como pueblo del Señor. Amén, así es. Y como les decía el domingo, si pudiéramos entender todo lo que hay dentro de las fiestas, viviríamos mejor desde todo punto de vista. Porque nos cuidaríamos, porque ya tendríamos que ir prescindiendo de algunas situaciones. Así que el domingo no deje de asistir si no tiene un compromiso mayor, y comience a aprender de las fiestas, porque vamos a hacer un bosquejo general de las fiestas del Señor, que son 7, luego vamos a decir cuáles son las fiestas que a nosotros nos imponen responsabilidad. Tal vez lo haga en 2 o en 3 partes, tal vez termine este domingo todo, no sé, pero creo que va a ser un poquito extenso porque sobre todo nosotros no somos muy interesados en aprender esas cosas. Entonces, si estudiáramos un poquito más, a ver si con este comentario que les he hecho, ustedes vinieran el domingo ya con una plataforma de investigación y de cierto conocimiento, entenderían mucho más lo que les voy a decir. Si no, tendré que ir poco a poco, lentamente. Bueno, ¿cuántos judíos hay aquí? Amén. 21. ¿Cómo se saludan los judíos? ¿Cómo se saludan? Hola. ¿Dónde usted aprendió eso? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde? ¿Ah? Mire, ¿qué le causó esta pregunta? ¿Qué le causó? ¿Ah? Perdón, que estoy grabando aquí y se me olvidó. Perdón, ¿qué le causó cuando le pregunté dónde vio eso, dónde lo escuchó, quién se lo enseñó? Es decir, la base de nuestra experiencia tiene que tener un fundamento muy sólido. Si yo estoy diciendo que esto es así, es porque yo tengo una experiencia en esto. Si no, no lo enseño, no lo digo. Me gusta enseñar lo que vivo, lo que practico, porque me es más fácil. Siempre es más fácil que enseñar algo que no vivo. Entonces, si yo estoy diciendo esto es así, ¿de dónde lo sacó? Dígame usted. Entonces, si usted dice, bueno, yo lo leí instalado. Bueno, ¿usted sabe cómo le dicen ellos al Señor? No le dicen Jesús. Hablo de los judíos que han reconocido al Señor Jesucristo. Y a los que no lo han reconocido, ¿cómo le dicen al Señor? Si van a decir el Señor, ¿cómo dicen?
¿Ah? Los que no reconocen al Señor Jesucristo. Acuérdense que ellos no pronuncian el nombre de Yahweh como nosotros, porque para ellos ese nombre es impronunciable. Ellos dicen Hashem Adonai. El innombrable Señor. El innombrable Señor. ¿Ves? Bueno, pero no es que nosotros nos vamos a convertir en hebreos ni a traer túnicas ni nada de esas cosas. Lo que estoy diciendo es que esto está aquí adentro. Y desde aquí adentro yo tengo que comenzar a relacionarme con el Señor de la manera correcta. Por eso les dije, la mayor parte de todos los creyentes de este lado del mundo son bebés, porque no han crecido en esto. Hay personas que están mucho más adelantadas que nosotros en esto, ¿sabían ustedes? Mucho más adelantadas. Pero como yo siempre he dicho, yo no voy a decir algo porque alguien lo esté diciendo. Si yo no lo creo, no lo hago, créamelo, no lo hago. Pero cuando estoy convencido de esto, pues entonces pongo en esto mi pasión, sobre todo porque, no porque lo escuché, sino porque el Señor me abrió los ojos a ver algo maravilloso, impresionante. Esto es muy lindo. Así que usted, bueno, cuando comience, hay personas que dicen, bueno, como dicen aquí, pregunto yo. Claro, porque la gente se separa inmediatamente. ¿Me explico? Porque no quieren adoptar las cosas. O como dicen los judíos, yo me estoy separando porque no me considero, no me reconozco como parte de ellos. Tengo que crecer en esta cultura, tengo que crecer en esto. ¿Para qué? Para que el Señor también pueda verme de una mejor manera. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, a veces hemos denigrado al pueblo del Señor. No hablo de los evangélicos, hablo de los judíos. Y lo hemos denigrado porque al no entenderlos, pecamos o cometemos el pecado de omisión, de indiferencia, y simplemente decimos, eso no es para mí, eso es para ellos. Como lo de las fiestas, se los voy a explicar estos próximos días. Muchas veces no practicamos las fiestas porque no consideramos que es para nosotros. Algunos no creen en esas fiestas, consideran que eso no tiene nada que ver con ellos, pero el Señor nos va a enseñar. Así que dele un saludo judío al que está a su lado. Bueno, los puse a prueba. Usted dice, no lo voy a hacer porque no lo sé. Ah, bueno, la próxima vez espero que ya venga aprendida, preacondicionada y me dé un saludo judío, ¿no? Obvio. Ok. Así que dígale al que está a su lado, apréndelo para que cuando vengas me saludes como debe ser. ¿Ah? Gracia y paz. Mire, lo que pasa es que recuerde que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, toda la traducción que tenemos viene del griego. Y ya cuando pasó por... Ese es un comentario que les voy a hacer en estos días, por cierto, acerca de la traducción bíblica. Cuando ya pasó por Reina y Valera, se le agregaron otros elementos de la traducción de la lengua latín, del latín. Y entonces estas cosas distorsionan. Por eso yo siempre he dicho que la traducción que menos me gusta es la Reina Valera, pero bueno, es la que casi todos usan. Entonces nosotros leemos así, pero una vez en la explicación que dimos una vez del gracia y paz, hicimos entender lo que esto significa. Que la gracia tiene que ver con el regalo no merecido, recuerden. Hay una situación muy linda. Cuando se los explique en estos días, me van a entender. Y el paz
tiene que ver, por supuesto, con un concepto mucho más amplio que la quietud, que tiene que ver con una prosperidad integral absoluta. Absoluta, una prosperidad integral absoluta, una felicidad plena. Y esto no viene desde ahorita, ni viene desde que el Señor murió, solo que se reconoció cuando el Señor murió y resucitó. Pero esto viene desde mucho antes. Dios viene anunciándolo, predicándolo, profetizándolo. Y aún Pablo, que fue el precursor de este lenguaje o de estos saludos, es el que vemos con mayor énfasis en todas las cartas porque es el que más escribió. Al principio no lo veía tampoco de esa forma. Recuerden que él fue un perseguidor, así que de la iglesia. Así que lo que vemos aquí hoy en nuestros días es una manera fácil de poder nosotros decir: esto es lo más básico. A ver, voy a decirlo, miren esto. Esto es lo más básico del saludo. Es lo más básico. Pero deberíamos entender la profundidad de lo que estamos diciendo para hacerlo con mayor entendimiento. Porque luego se convierte en una costumbre. Gracia y paz, gracia y paz. De hecho, la mayoría de ustedes ya no lo hace. Claro. ¿Vieron? Pero entonces tampoco hacemos lo otro. Pero así es Shalom. Shalom es el nombre de Dios. Es uno de los tantos nombres que él tiene, porque él es Jehová Shalom. Entonces, cuando el judío se acerca a ti, te dice Shalom, pero te lo dice con tal convicción que está trayendo de el mismo nombre de Dios la paz, la liberación, la salvación, la libertad. Es decir, Shalom no es simplemente paz. Es todo un contexto de lo que trae el nombre Shalom, desde el Señor a la vida de la persona a quien tú le pronuncias, porque ellos sabían que la palabra tiene esa virtud de crear, es decir, ellos entienden que palabras simplemente no es algo que está escrito y son simples letras, sino que cuando yo digo voy a hacer tal cosa, es que yo me muevo a hacerlo. Y entonces cuando ellos dicen Shalom, están diciendo el Señor, mi paz, es tu paz. Sí, eso no cabe en la mente de un latino. Bueno, póngase de pie, por favor.